De la labor pionera a la costumbre de compartir y a la tradición de las preguntas y las respuestas, con gran placer presentamos Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. con nuestro lema: comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy hablaremos acerca de qué se debe hacer cuando a una niña se le forma mucha cera en el oído. ¿Cómo se debe sembrar el plátano para que la mata se quede pequeña y dé plátanos grandes? Nos preguntan quiénes son los muxes y por qué se consideran un tercer género. Es un placer compartir de nuevo con ustedes, estimados amigos y amigas, este nuevo espacio de Oigamos la Respuesta. Iniciamos en Nicaragua. Un estimable oyente pregunta lo siguiente: según la medicina, ¿es posible que Jesús haya sudado sangre? Oigamos la respuesta. Efectivamente, existe una condición médica muy rara llamada hematidrosis que puede hacer que una persona sude sangre. En la literatura científica se han reportado muy pocos casos. Se sabe que la hematidrosis puede presentarse cuando una persona es sometida a un estrés o sufrimiento muy intenso. El mecanismo exacto de esta condición aún se desconoce, pero una de las teorías más aceptadas dice que alrededor de las glándulas sudoríparas hay muchos vasos sanguíneos que están dispuestos en forma de red, y se cree que cuando la persona está bajo la presión de un gran estrés, los vasos sanguíneos se contraen. Después, a medida que pasa la ansiedad, los vasos sanguíneos se dilatan hasta el punto de que se rompen. Entonces la sangre que en este momento estaba entrando en las glándulas sudoríparas sale por los poros como gotas de sangre mezcladas con sudor. Se cree que esto puede haberle pasado a Jesucristo, quien sufrió muchísimo, porque sabía que se acercaba el momento de su muerte. Según el relato del Evangelio, mientras Jesús rezaba a solas en el huerto de Getsemaní, se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Lleno de angustia, él oraba con más insistencia y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. De lunes a sábado y a través de diferentes medios de comunicación, les transmitimos Oigamos la Respuesta. ¿Qué especie de pez es el que se ve en la foto que les envío? Es la consulta que nos hace desde Nicaragua el señor Moisés Mondoy Huete, y esta es la respuesta. El pez que se ve en la fotografía que usted nos mandó se conoce popularmente como pleco, pez diablo o bagre armado. Estos peces no son propios de nuestros países. Es una especie invasora nativa de Sudamérica que vive en aguas dulces y poco profundas en la cuenca del Amazonas. Estos peces con frecuencia son vendidos en los acuarios en muchos países, pues los compran para mantener las peceras limpias, libres de algas y de restos de comida. Es por esto por lo que también se conoce como pez limpia peceras, limpia cristales o chupa piedras. Lamentablemente, estos peces fueron liberados en lugares donde no vivían y se han vuelto una verdadera plaga porque no tienen enemigos naturales y se han reproducido en exceso, causando grandes daños en el ambiente. Los expertos advierten que no deben liberarse animales propios de otras regiones de la Tierra en lugares en los que no les corresponde, porque alteran el delicado equilibrio que existe en la naturaleza. Los peces diablo son omnívoros, es decir, que comen de todo. Se alimentan de algas, pero también se comen los huevecillos y las larvas de otros peces, llegando incluso en algunos lugares a acabar con ellos. También han afectado las poblaciones de bagres de nuestras tierras y las de tilapias y carpas.
Aunque en los acuarios no pasan de los 30 centímetros, en la naturaleza pueden llegar a ser bastante grandes. Pueden medir unos 70 centímetros y llegar a vivir hasta 15 años. Los plecos o peces diablo se diferencian de otros peces en que no tienen escamas. Son de hábitos nocturnos. Durante el día permanecen quietos y generalmente ocultos, y por la noche salen de sus escondites para comer. Se dice que son bastante agresivos. Posiblemente de ahí que se les diga peces diablo. México ha sido uno de los países que se ha visto más afectado por los daños causados por esta especie invasora. Tanto así que se llegó a considerar una de las mayores amenazas de muchas especies nativas e incluso para los productores de tilapia. Ante esta alarmante situación, algunos investigadores mexicanos se pusieron como tarea urgente averiguar si esta especie invasora podía aprovecharse y fueron a América del Sur, a la región del Amazonas de donde provienen estos peces. Ahora se sabe que los peces diablo se pueden comer y que son muy alimenticios. Quienes hicieron este estudio piensan que es importante que las personas lo sepan para que los pesquen, pues esto podría ayudar. En México, el pleco o pez diablo se conoce como bagre armado y ya se ha publicado un libro con 53 recetas para que la gente empiece a aprovecharlo. Quienes lo han probado dicen que sabe muy bien. Esperamos que usted lo pruebe y, claro, que nos cuente si le gustó. Todo en el entorno sirve para hacer una canción. Aquí está la música de la agrupación cubana Palo y su canción Al Monte. Salir a bailar, siempre me protege el ecua. Yo llamo a mi lengua buquenque y él me responde a buquenque. Viene que viene mi lecua con su tambor en su bata.
como vale o dicha es. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. No dejen de llamarnos al 22 25 52 38 y nos pueden hacer todas las preguntas que gusten. Con gusto respondemos. Desde El Salvador, el señor Salvador Estrella pregunta: ¿por qué será que a una niña de 3 años constantemente se le llenan los oídos de cera? ¿Qué se debe hacer? Los médicos solo le recetan acetaminofén. ¿Será que se le podría aplicar un lavado de oídos para ver si se le alivia ese síntoma? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don Salvador, que se puede decir que es normal y útil que a los niños se les forme cera en los oídos, porque la cera o cerumen, como también se le llama, sirve para proteger la parte interna del oído. La cera cumple varias funciones importantes. En primer lugar, sirve como una barrera protectora que impide que el polvo, las basurillas o incluso algún animalillo puedan pasar del exterior a la parte interna del oído. Además, la cera contiene sustancias químicas que ayudan a combatir las infecciones de oído. De manera que usted no debe preocuparse mucho si nota que a la niña siempre se le ve cera en la parte externa del oído, ya que, como mencionamos, esto es normal. Sin embargo, hay personas que producen más cera de lo normal y a veces la cera se acumula y se endurece dentro del oído, formando una especie de tapón duro. Esto no se ve a simple vista, aunque la persona puede sentir picazón o que no oye bien. Aunque generalmente se sabe que se tiene cuando un médico especialista examina el interior del oído. Con mucha frecuencia esos tapones salen solos, pero a veces puede ser necesario que lo saque el otorrinolaringólogo, que es el especialista que trata los problemas de oídos. Ahora bien, si usted ya sabe que a la niña se le forma demasiada cera, porque el médico se lo ha dicho, lo que le aconsejamos es que la lleve aproximadamente cada 6 meses para que el otorrino le haga una limpieza de oídos y así evitar que se le forme un tapón de cera, lo que podría impedir que la niña escuche bien. Es muy importante saber que el oído es un órgano muy delicado, así que no se aconseja tratar de limpiarlo usando métodos caseros, aunque digan que son inofensivos. No deben usarse palillos de algodón, el dedo o cualquier otro objeto porque se pueden dañar partes delicadas del oído. Además, al tratar de limpiar el oído con objetos como estos, muchas veces lo que las personas hacen es más bien empujar la cera hacia adentro, lo que favorece la formación de tapones. En la mayoría de los casos, no precisa hacer un lavado de oído, pues las duchas o los baños bastan para eliminar la cera que se forma regularmente. A la hora de bañar a la niña, puede pasarle con suavidad una toalla húmeda arrollada para limpiar la oreja u oído. Para sacar la cera también puede ser útil poner en el oído 1 o 2 gotas de aceite para bebés o aceite mineral, ya que esto ayuda a suavizar la cera, facilitando que salga. Es importante saber que siempre que un niño pequeño se toque con frecuencia los oídos, o diga que siente picazón o dolor, lo mejor es llevarlo cuanto antes donde el otorrino para que le revise los oídos. Lo mismo debe hacerse si notamos que de repente le cuesta escuchar o si tiene calentura y sospechamos que puede tener una infección de oído, para que el otorrino pueda mandarle el tratamiento adecuado, porque, como usted piensa, muchas veces no basta con mandar acetaminofén. Desde Masaya, Nicaragua, la señora Salvadora Escobar Arias
envía un mensaje y dice: ¿me pueden mandar información sobre cuándo sembrar chagüites o tallos de plátano para que se queden pequeños y su fruto grande? Vamos a contarle, doña Salvadora, que actualmente hay algunas variedades de plátano que tienen las características que usted menciona. Es decir, que las plantas no crecen muy altas, pero dan plátanos grandes. Este es el caso, por ejemplo, de la variedad llamada curaré enano o del cuerno enano, que es una variedad de plátano que tenemos entendido está promoviendo el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Estas variedades de plátano tienen algunas ventajas. Al ser más bajas o enanas, el viento no las vuelca tan fácilmente. Además, su altura facilita la cosecha y algo muy importante es que requieren de menos espacio de siembra, por lo que se obtiene un mayor número de frutos por hectárea. Los frutos son grandes, de buen sabor y el racimo da buen número de dedos. La siembra de estas variedades requiere prácticamente los mismos cuidados que las otras. La siembra puede hacerse en cualquier época del año. Pero si la zona donde se va a sembrar es muy seca o se dan periodos de sequía muy prolongados, es necesario regar porque los plátanos son muy sensibles a la falta de agua. La falta de agua puede causar la reducción en el número y tamaño de los frutos. Los mejores terrenos para sembrar son los planos, que tengan muy buen drenaje para que el agua no se quede emposada, porque esto favorece la aparición de enfermedades. A la hora de sembrar hay que asegurarse que la semilla o tallos que van a sembrar estén libres de insectos y enfermedades. Con un buen plan de fertilización o abonado, riego y un buen control de malezas, plagas y enfermedades, a los 9 meses usted podrá estar recogiendo la primera cosecha. Con mucho gusto le estamos enviando un folleto titulado Guía Práctica del Cultivo del Plátano que la podrá orientar sobre todas las prácticas y cuidados de este cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Este folleto se lo podemos enviar a cualquier oyente que lo solicite. Dentro de la gran variedad de música que presentamos en nuestro programa Música de los distintos países centroamericanos y latinoamericanos, destaca la música salvadoreña y vamos a escuchar con la marimba Cuscatlán, Las Cortadoras.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Romel Araya Martínez escribe desde Pavas, San José, Costa Rica, y dice: ¿Quiénes son los muxes, el tercer género que existe en el sur de México? Oigamos la respuesta. Los muxes son personas diferentes a la mayoría. Son hombres que, a pesar de haber nacido como hombres, se identifican con los trabajos que tradicionalmente hacen las mujeres. Desde niños prefieren las actividades que hacen las niñas o incluso les gusta vestir como ellas. Hay quienes dicen que la palabra muxes es de origen zapoteca, pero otros dicen que así era como les decían los conquistadores españoles y que muxe viene de mujer. Se dice que el istmo de Tehuantepec, que se encuentra en Oaxaca, al sur de México, es la cuna de los muxes, pero no es que allí haya más. Lo que sucede es que muchos prefieren vivir allí porque se sienten más aceptados y respetados y así pueden mostrarse tal y como son. Sin embargo, esto no quiere decir que algunos no hayan tenido que vivir el rechazo, incluso dentro de su propia familia. Según dicen, la mayor aceptación que se da en varios pueblos de Oaxaca se debe a que desde antes de la llegada de los conquistadores, los muxes eran aceptados en forma muy natural en las familias zapotecas y por parte de la comunidad. Entre los indígenas zapotecas, tradicionalmente las mujeres y los hombres desempeñaban labores diferentes, incluso no se juntaban para trabajar. Entre ellos existían trabajos de hombres, de mujeres y de muxes. Estos últimos eran considerados como un grupo aparte o un tercer género. Los muxes dicen que son hombres con corazón de mujer. Tradicionalmente trabajan preparando alimentos, vendiendo productos en los mercados, cuidan de sus padres y de otros ancianos, les gusta enseñar, peinar y maquillar. También hacen artesanías como coloridos bordados y tejidos, labores para las que tienen una especial habilidad y en la que muchos se destacan. A los muxes, al igual que las mujeres zapotecas, les gusta usar los coloridos vestidos tradicionales que lucen con gran orgullo en fiestas u ocasiones especiales, aunque no todos visten con ropas femeninas. Actualmente han aumentado su presencia en las universidades, por eso han empezado a trabajar en otras profesiones. En un documental que se filmó recientemente y que se puede ver en internet, llamado Los Muxes, una de las participantes comenta que muchas familias de Oaxaca dicen que tener un muxe es una bendición. Sin embargo, también ha escuchado los relatos de algunas de estas personas en los que cuentan que han sufrido mucho por temor al rechazo. Dicen que aceptaron hacer este documental porque las historias que cuentan muestran la valentía que han demostrado al aceptarse como realmente son y mostrarse así ante el mundo, sin avergonzarse por ser diferentes. Ellos dicen que ojalá muchas personas pudieran ver documentales como estos, porque saben que en muchas familias nacen muxes y otros niños que por algunas de sus características son diferentes a la mayoría, y que estas historias pueden servir para que se entienda que no se debería rechazar injustamente a algunas personas simplemente por el hecho de que son diferentes a la mayoría, que merecen respeto y el derecho a tener un espacio propio dentro de la comunidad. Del gran escritor uruguayo Mario Benedetti, poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, lo siguiente: y he llegado a la conclusión de que si las cicatrices enseñan, las caricias también.
Nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a conocer en qué países se puede ver el ave llamada come maíz. Les contaremos el caso de una oyente que encontró una rana muy particular. Y también vamos a conocer por qué en los videos tomados en la luna no se ven por ningún lado las estrellas y demás astros. Así que les esperamos mañana. Programa C, Control 11. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.